Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. ¿Cómo recuperar la atención de un lector en fuga? En un mundo lleno cada vez de más estímulos, la atención de leer se ha convertido en un verdadero privilegio. En este capítulo les recomendamos los mejores libros para leer estas vacaciones. ¿Por qué cada vez es más difícil leer libros? Para este capítulo hablamos con Carlos Cortés, director ejecutivo de Linterna Verde, con el escritor Juan Esteban Constaín, con Consuelo Gaitán, fundadora de la librería Ficciones, con el escritor Ricardo Silva, con la escritora Pilar Quintana, con el escritor Antonio García Ángel y con María Osorio Caminata, fundadora de la editorial Babel Libros. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 172 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace 2 Navidades le dediqué un capítulo a intentar resolver la inquietud sobre cómo emboscar a un no lector. Es el número 12, se lo recomiendo. Pero esta vez quiero enfocarme en intentar rehabilitar a un lector juicioso que ya no lo es tanto. Y es que tengo la impresión de que cada vez se requiere más esfuerzo terminar de leer un libro. Por un lado, la atención que requiere sentarse a leer es cada vez más disputada. El término economía de la atención no es nuevo, pero sí es un tema que paradójicamente reclama más atención. Piense que ahora su atención, el hecho de que pueda ver, leer o escuchar algo, es uno de los recursos más importantes. La disputan millones de creadores de contenido de todas las redes sociales del mundo, los canales de televisión, yo mismo en este momento para que me escuchen. Del tema se está hablando hace décadas, desde los 70s, pero a medida que la tecnología avanzó y que acceder a la información fue cada vez más fácil, el problema se agravó. Pero además de estos millones de marcas, periodistas, tiktokers, políticos y empresas que se disputan nuestra atención, también deben hacerlo, por ejemplo, profesores en sus aulas, padres en sus casas, gobiernos, científicos, y en esa larga lista también están los libros. Entonces, cada vez que decidimos sentarnos a leer un libro, hay una disputa, un celular recibiendo notificaciones y una promesa de satisfacción que requiere menos esfuerzo, como ver TikToks o videos. Las redes sociales son quizás de los actores que más fuerte disputan esta tensión. Primero, los algoritmos están hechos para causar lo que se conoce como doom scroll, que no es más que el hábito de consumir sin cesar noticias negativas, contenido negativo en redes sociales y en Internet. Según le dijo al Washington Post, Ned Presnell, trabajador social clínico y director de Plan Young Recovery, un centro de tratamiento para adicciones, la tecnología se ha vuelto más adictiva. A propósito, el nuevo contenido que se carga de forma continua al final de la pantalla es una técnica de diseño web conocida como scroll infinito, que elimina estos breves momentos en los que podríamos dirigir nuestra atención a otra actividad. Carlos Cortés es director ejecutivo de Linterna Verde y sé que ha investigado sobre la economía de la atención. Por eso le pedí que nos recomendara libros sobre la economía de la atención y otros, precisamente para recuperar nuestra atención. Bueno, justo en esta recta final de año estoy terminando un ensayo sobre economía de la atención y redes sociales, que espero esté publicado el primer semestre de 2026, y a raíz de eso les quiero dejar algunas recomendaciones sobre este tema. Empezaría por la era de la extracción de Tim Wu, que se enfoca en el problema del modelo de negocio de las plataformas basado en la monetización del tiempo que pasamos delante de los dispositivos y de los datos. La siguiente recomendación es un libro clásico de Neil Postman que se llama Divertirse hasta morir, que aborda el momento de la televisión para explicar cómo los formatos visuales y la manera en que hemos consumido el entretenimiento mucho antes de Internet ya era un problema o ya ponía sobre la mesa una pregunta relacionada con a qué le ponemos atención y qué nos importa. Y lo último, una novela clásica de un autor infantil, Michael Ende, Momo, sobre los ladrones del tiempo, y Momo, la niña que oye a la gente con tranquilidad y se dispone a enfrentar a estos enemigos de la atención, de la tranquilidad y del presente. Cada tanto me hago la pregunta, ¿la humanidad está haciéndose cada vez más inteligente o menos? Y hay argumentos para pensar que nos podemos estar haciendo cada vez menos inteligentes.
Según la encuesta sobre competencias de adultos de 2023, hecha por la OCDE, el panorama global es heterogéneo en cuanto a competencias de lectoescritura, aritmética y resolución adaptativa de problemas. Sin embargo, en promedio, en los países de la OCDE, el 18% de los adultos ni siquiera alcanza los niveles más básicos de competencias en ninguno de estos dominios. Y de acuerdo con los resultados de las pruebas PISA de 2022, entre 2018 y 2022, el rendimiento medio en matemáticas en los países de la OCDE cayó un récord de 15 puntos. La lectura disminuyó 10 puntos, el doble del récord anterior. En promedio, las trayectorias en lectura y ciencias han estado disminuyendo por una década. Y, según esos mismos resultados, el 30% de los estudiantes se ve distraído constantemente por dispositivos digitales. La conclusión a grandes rasgos es que sí, la humanidad se está haciendo cada vez más tonta. De acuerdo con un artículo publicado en Psychology Today, no es solo una sensación, la evidencia sugiere que de hecho podríamos estar volviéndonos más tontos. El concepto no es una sátira ni un chiste, es una tendencia medible y observable conocida como el efecto Flynn negativo, una disminución documentada de los índices de coeficiente intelectual en los países desarrollados durante las últimas décadas. Para recuperar la esperanza en la humanidad, busqué al escritor Juan Esteban Constaín y le pedí que nos ayudara recomendando libros para no volvernos menos inteligentes. Pues Roberto, es una premisa muy difícil esa de buscar libros que nos sirvan para evitar volvernos menos inteligentes. Uno diría en teoría que todos los libros podrían servir para eso, o lo contrario. Pensando un poco al vuelo en voz alta, se me ocurren algunos títulos. Paideia, de Werner Jaeger, que es una síntesis, un resumen inmejorable de los ideales de la cultura griega en la antigüedad. Es una obra maestra y es un clásico. También se me ocurre una novela de un autor galés del siglo XX al que adoro, que se llamaba Wynne Thomas. La novela se llama Los filósofos oscuros y está atravesada por un sentido del humor implacable que siempre es un gran antídoto contra la idiotez. Pienso en la poesía de Borges, en la poesía de Francisco de Quevedo, pienso en clásicos como la Divina Comedia o los epigramas de Marcial, y pienso también en los aforismos, las sentencias, como los que escribió en la Bogotá del siglo XX Nicolás Gómez Dávila, o los que hacía en la Francia del siglo XVII François de la Rochefoucauld. No se me ocurren por ahora más, pero estoy seguro de que los lectores irán llegando por los caminos más inesperados a esos libros que les den un baño maravilloso de inteligencia, de felicidad y de sabiduría. Cada tanto aparece un mito que dice que los colombianos no leemos, o cada vez leemos menos. Pero las cifras muestran otra cosa. De acuerdo con el estudio Hábitos de Lectura, Asistencia a Bibliotecas y Compra de Libros en Colombia, elaborado por la Cámara Colombiana del Libro con la firma Inbamer, el 72% de los colombianos mayores de 18 años tiene el hábito de lectura y el promedio de libros leídos por año es de 6,91, un incremento considerable comparado con los 5,45 que se registraban en 2017. El 62% de los lectores lo hace por placer, solo 7% lo hace por trabajo y 29% lee por temas académicos. Y quizás uno de los datos más interesantes que dejó el estudio es que el 45% de los encuestados dijeron que después de la pandemia incrementaron el hábito de lectura. Algo bueno nos tenía que haber dejado. Según la lista de países que más leen libros hecho por la revista CEO World, Colombia ocupa el puesto número 23 con un promedio de 6,32 libros cada año y es el primer país de la región en la lista. Estas cifras están relacionadas con el crecimiento en la venta de libros. Según el informe estadístico anual de la Cámara Colombiana del Libro sobre el comportamiento del sector editorial en el país en 2024,
Hubo un aumento sostenido en ventas, producción editorial, empleo y diversificación de canales de comercialización. Las ventas del sector editorial en 2024 fueron 996.624 millones de pesos, un incremento del 3,9% comparado con el año 2023. Ese año se editaron 17.989 títulos y se vendieron 37,9 millones de ejemplares. ¿A qué se debe ese crecimiento del mercado editorial en Colombia? Esto me contó Consuelo Gaitán, exdirectora de Biblioteca Nacional y fundadora de la librería Ficciones. Pese a esta aparente buena noticia, es preocupante que las cifras sobre el crecimiento del sector del libro no se vean reflejadas en un mayor desempeño en la comprensión lectora en nuestro país. Las ferias concurridas no bastan para consolidar la formación sostenida de lectores. Hay que cubrir todos los eslabones de la cadena que hacen posible que los libros lleguen a las manos del lector final. Las bibliotecas y las librerías son espacios esenciales para lograr ciudadanos lectores. Particularmente las librerías tienen un desafío muy grande, pues se mantienen a partir de un enorme trabajo para convocar a la presencialidad. Creemos en la combinación de la oferta, tanto desde lo digital como en los espacios físicos, ya que estos potencian muchísimo y valorizan las manifestaciones culturales. Son sitios de intercambio y discusión, de encuentros, que humanizan las ciudades y las comunidades. Por supuesto, las plataformas digitales con capitales transnacionales elevan las cifras del mercado editorial. Sin embargo, debemos seguir haciendo esfuerzos sostenidos para ofrecer voces plurales, autores que contribuyan a descifrar y ayudarnos a resistir las mareas de una realidad cada vez más enturbiada. Y debemos seguir en la tarea de formar lectores que gocen y comprendan mejor. Pero a lo que vinimos a este capítulo, a hablar y a recomendar libros. Como decía al principio, dedicar tiempo y atención a un libro es cada vez más difícil. Por eso es tan importante saber qué leer. En muchas plataformas como Netflix, YouTube o redes sociales como TikTok, el algoritmo nos muestra más contenido como el que uno consume. Una versión de la vida real de este algoritmo son las recomendaciones hechas por amigos, por profesionales, por curadores o por críticos. Así que abran su aplicación de notas, el chat de WhatsApp que tienen con ustedes mismos para guardar recordatorios, para que apunte estas recomendaciones. Este año se cumplieron 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un acontecimiento que marcó para siempre la historia del país. Este episodio ha inspirado películas, libros y obras de teatro. El nuevo libro de Ricardo Silva, Mural, no es otro más, es una narración coral desde dentro del palacio, no del hecho político, sino de las experiencias humanas de este momento de terror. Ricardo nos va contando con voz cinematográfica lo que está por suceder y lo que finalmente sucede. Cada voz es una ficha diferente de este rompecabezas que es la toma y la retoma del palacio. Cada una, por aparte, es un fragmento suelto, pero juntas todas las voces, todos los personajes atrapados nos cuentan el mismo infierno. En tiempos en los que la polarización es la norma y en los que cada persona quiere imponer sus narrativas y verdades a medias, Mural nos trae un relato que muestra la locura en cualquiera de los casos, la de los guerrilleros al querer tomarse el palacio, la del ejército al querer retomarlo a bala y sangre. A mi juicio, este libro es lo mejor que se ha escrito sobre la tragedia del Palacio de Justicia. Busqué al propio Ricardo Silva para que nos contara cuáles son los libros de 2025 que recomienda leer. Yo creo que este año ha sido un año muy bueno para los libros colombianos, que ha habido ficciones estupendas y ha habido trabajos periodísticos muy importantes. Yo por una razón o por otra me he ido encontrando con algunos porque he tenido conversaciones con los autores o encuentros en alguna feria y he disfrutado mucho los nombres de Felicia de Juan Gabriel Vázquez o Los gritos de Andrés Arias o Que pase lo peor de Antonio García o Noche negra de Pilar Quintana o Los que quedan de Yolanda Ruiz o Los espantos de mamá de Gilmer Mesa o la investigación sobre el parqueadero Padilla de Diana Salinas. En fin, creo que hay una cantidad de autores colombianos maravillosos y de autoras colombianas maravillosas y a ratos no nos damos cuenta
que pues es muy colombiano, no darse cuenta de lo que tenemos, de la cantidad de voces que están contándolo todo desde tantas miradas y tantas perspectivas, de la riqueza de lo que tenemos. Este año salió el librazo de Héctor Abad sobre su viaje a Ucrania, y salió la nueva novela de Laura Restrepo, que también es una novela estupenda. En fin, creo que podemos decir que tenemos una cantidad de autores maravillosos y que se nos pasan un montón de libros porque vamos yendo por las recomendaciones que nos llegan y los encuentros que tenemos. El segundo libro que quisiera recomendar es también bastante colombiano, pero esta vez por un tema menos terrible. Me refiero a Cafés de Colombia, escrito por Liliana Villegas y editado por Villegas Editores. El café es uno de los productos más codiciados de la actualidad y como somos un país cafetero, tenemos mucha tela por cortar. Los cafés de especialidad se tomaron el mundo y este libro nos lleva por todos los procesos por los que atraviesa esta semilla para convertirse en esa bebida necesaria para despertarse cada mañana. Desde el cultivo, la recolección, el secado, el tueste, la molienda hasta su preparación. Este libro, bellamente editado, es una biblia para los amantes del café. Cuenta los orígenes, nos muestra las diferentes regiones cafeteras del país y sus peculiaridades, hasta las diferentes preparaciones. Y como casi todos los libros de Villegas, es también lo que se conoce como un libro objeto, es decir, es también una pieza de colección en sí mismo, con más de 500 imágenes de gran formato. Y ya que estamos con libros colombianos, este año también se publicó otro libro de un autor que suele escribir libros maravillosos. Me refiero a Vistas del Abismo, del escritor antioqueño Tomás González. Se trata de una colección de cuentos que giran todos en torno a un mismo lugar, la represa de Guatapé. Así como en muchos de sus libros anteriores, el escenario en el que suceden sus historias es el Pacífico colombiano. En este caso, las montañas y las aguas estancadas de la represa son los testigos de las historias que cuenta González. Y como es usual en sus libros, y en los cuentos de Vista del Abismo nos encontramos un humor, nostalgia, los tránsitos de los personajes por la vejez y la soledad. Tomás González logra con este compilado de cuentos lo que logra casi siempre, relatos frugales, con las palabras justas y necesarias para sacar risas y llantos. Si usted es un lector en fuga, este es uno de esos libros que le pueden devolver la disciplina y el gusto por la lectura. Aunque es uno de los géneros más buscados, el humor en la literatura es escaso. Pero este año el escritor Antonio García Ángel publicó Que pase lo peor, una novela que cuenta la historia de un escritor que podría ser descrito como normal o de serie B, alejado de los reflectores del mundo editorial o de la fama. Se trata de un personaje que cuenta en primera persona la cotidianidad y los aspectos más mundanos de un oficio que casi siempre deja ver solo el glamour y las palabras engoladas de los actos culturales. El libro, por el contrario, muestra el patetismo de un escritor que podría decirse fracasado, que se dedica a dar clases en un instituto de enseñanza técnica y al que echan porque su materia, lógica del discurso, ya no es necesaria. Un libro que saca risas por páginas y que quizás le ayude a mantener la atención puesta en él en vez de revisar su celular cada 5 minutos. Busqué a Antonio García Ángel para que nos contara cuáles son sus libros recomendados de 2025. Libros que me gustaron este año y que recomiendo son El arte de no enloquecer, de Ricardo Silva Romero y Alejandro Gaviria, que es una deliciosa conversación entre ellos dos y que tiene anécdotas, reflexiones y que nos pasea por los temas con una suavidad y una hondura que me parece que convierte este libro en un libro que vale mucho la pena leer y que es una buena compañía. También Noche Negra, de Pilar Quintana, que es un libro en el que regresa al escenario de La Perra, uno de sus libros más reconocidos, una historia de una mujer sola, a merced de los fantasmas que la acosan y de los peligros que tiene la región por sus pobladores y por los animales y por la agreste vegetación y fauna que la rodea. Me gustó muchísimo Arderá el viento, de Guillermo Sacomano, el premio Alfaguara del 2025, que es una novela coral, una novela policíaca con unos personajes
memorables, y también El Pichamiento de Juan Fernando Hincapié, que es como una especie de versión novelada, irónica, incorrecta y muy divertida de pies a cabeza. Una historia de un adolescente en la primera mitad de los 90, que nos transporta a ese tiempo y que nos muestra las angustias de un joven acosado por sus hormonas. Muy divertida y muy recomendada. El suspenso es una de las mejores formas de garantizar la atención. Dejar una historia en punta y ir soltando los datos a cuentagotas son técnicas que hacen que el lector quiera saber más, que no se desprenda del libro. Hace muchas décadas, los libros se publicaban por entregas en periódicos. Los lectores iban comprando el periódico cada día para saber qué pasaba en la historia. La nueva novela de Pilar Quintana, Noche Negra, bien podría ser una de estas narraciones. La historia sucede tan solo en 4 días en los que la protagonista, Rosa, una mujer citadina, debe quedarse sola en su nueva casa en el Pacífico colombiano. La casa está en construcción, por lo que no tiene ni puertas ni ventanas. El entorno es salvaje, es la espesura de la selva del Pacífico. Allí, los vecinos de Rosa, que al principio parecían bastante simpáticos, se van convirtiendo en personajes raros. La selva y su densidad y la soledad también van jugando un rol importante en el viaje interno que vive Rosa en esos 4 días en los que debe mantener su casa. Si lo suyo es el suspenso y el thriller psicológico, esta novela le puede ayudar a mantenerse enganchado y alejado del celular por un buen tiempo. ¿Qué libro recomienda leer Pilar Quintana, la autora de Noche Negra? Escuchémosla. Hola, yo soy Pilar Quintana y voy a recomendarles unos libros y voy a cometer un pecado y es recomendar libros de 2 personas que quiero mucho, ni siquiera quiero mucho, que adoro. Uno es mi mejor amigo Antonio García Ángel, que este año publicó una novela que se llama Que pase lo peor. Y les juro que aunque es mi amigo, es una novela buenísima, no puedo hablar mucho sobre ella porque hago spoiler terrible, pero es una novela divertidísima, se van a reír, les garantizo que se van a carcajear y que una vez la cogen no van a poder soltarla. Y además que se van a sorprender mucho. Y el segundo libro que quiero recomendarles, y no lo he hecho a pesar de que me encanta, y no lo he recomendado a pesar de que me encanta, porque el autor es mi esposo. Mi esposo se llama Eduardo Otálora Marulanda, es un escritor extraordinario que tiene unos libros maravillosos como de ciencia ficción andina, si tenemos que definirlos de alguna manera. Este año sacó una novela corta, bellísima, basada en una experiencia real de su vida, una experiencia muy triste, que fue la muerte de su hermanito de 1 año. Y esta novela se llama Quieto. Y bueno, estas son mis recomendaciones. Pero no todos son novedades. Hay libros publicados en años anteriores que quiero agregar a esta lista de recomendados. Hace un par de años el escritor médico y psicoanalista argentino Marcos Aguinis publicó La amante del populismo, un libro que ha sido descrito como un reportaje histórico. Aguinis nos presenta a Margherita Sarfatti, la periodista y crítica de arte judía que fue amante del dictador italiano Benito Mussolini por 20 años. Pero este no es un simple relato de alcoba, es la historia de cómo una intelectual de izquierda terminó construyendo el fascismo italiano, convencida de que estaba ayudando a edificar un nuevo orden de justicia social. En tiempos en los que el populismo es una amenaza, este libro resulta bastante iluminador de cómo funcionan este tipo de regímenes. Y si a usted lo que lo atrae no es tanto la ficción sino los ensayos, también hay un par que le puedo recomendar. Por un lado, está un libro que también retrata el estado del arte del mundo político y del populismo. Se trata de El rugido de nuestro tiempo, del antropólogo y ensayista Carlos Granés. En épocas en las que los presidentes y políticos parecen más preocupados por parecer outsiders o antipolíticos, en las que parecen o quieren parecer estrellas de rock, animadores de programas de concursos o que dicen cosas que se supone que no pueden decir, fomentan el odio y las bajas pasiones, este libro analiza y nos ayuda a entender mejor los dilemas y desafíos que hay en la política y la cultura en los últimos años. Y en paralelo, Granés también analiza qué está pasando en el mundo de la cultura, qué tipo de obras están siendo premiadas en los museos o están ganando visibilidad en las grandes exposiciones. Y en esto último,
encuentra que el arte y la cultura están recorriendo un camino inverso, menos estridente, más acotado, llena de preocupaciones morales que determina una producción cultural que defiende lo que podríamos llamar la corrección política contemporánea. Y el otro recomendado de no ficción es el libro Democracia bloqueada, del exfiscal y constitucionalista Alfonso Gómez Méndez. El libro está compuesto de una serie de artículos y entrevistas publicados a lo largo de las últimas décadas que conforman un lúcido análisis de los problemas de la democracia colombiana, como el exceso de presidencialismo y la corrupción. Y es que Gómez Méndez tiene un talento especial, conoce la historia que no aparece en los libros de texto. Esa historia íntima, hecha de conversaciones privadas, anécdotas olvidadas y pequeños detalles que cambian todo el sentido de lo que creemos saber. Gómez Méndez conoce el país y el poder y tiene la claridad para dar luces sobre los momentos que atraviesa el país. Y como ya es usual, también hay que hablar de libros para público infantil y juvenil. Que este sea un mundo de gente pensante y capaz de mantener la atención y la concentración depende en gran medida de que las nuevas generaciones sean lectoras. Y como yo no soy un experto en el tema, busqué a alguien que sí lo es, María Osorio Caminata, fundadora de la editorial Babel Libros, y le pregunté, ¿qué libros son los mejores para que niños y jóvenes se conviertan en ávidos lectores? Voy a recomendarles 4 libros, Colombia de arriba abajo, de Lazo Libros, de Cristina Romero, Camil Buitrago y Verónica Álvarez, un libro que hace un viaje por la geografía de nuestro país y su increíble biodiversidad, un libro informativo para todas las edades. El otro es Jacobo y su amigo pingüino, de Mo Ediciones, de Daniela Gallego y Catarina Berger, un libro sobre la amistad y sobre todo sobre la diferencia que no nos separa, sino que nos complementa. Después está Historia de un amor verdadero entre una rana y un cucarrón, de Francisco Montaña y Manu Montoya, de Cataplum Libros. Un viaje en busca de ese amor, un viaje fantástico, por supuesto. Y el otro es Tope Topetún, de Silvia Castrillón, ilustrado magistralmente por Ibardacol, un libro que reúne poesía, rimas y juegos de palabras de la tradición oral para compartir con los más pequeñitos. Ojalá estas recomendaciones sirvan para que la lectura no pierda su función de convertirnos en personas más empáticas, racionales y analíticas, y para que no perdamos la capacidad de prestar atención. Que el 2026 sea un año lleno de libros apasionantes, pero también de salud y de cariño. Muchas gracias a todos por escucharme un año más. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 172 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección Roberto Pombo. Asesor editorial Daniel Sampero Espina. Producción Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio Iván Ayala.